Hola, bienvenidos a su canal Cosmovisión en Acción. Hoy estamos en jornada académica, la 22ª, y pues hoy tuvimos una charla con el doctor Telmo Jiménez Díaz, quien nos habló de emigrar para estudiar experiencias de interculturalidad en el contexto comunitario. Ok, mucho gusto, Con mucho gusto. doctor. Pues vamos a comenzar con esta entrevista para todos los que nos están viendo en este canal. Y pues la primera pregunta sería, ¿usted qué nos podría hablar como a grandes rasgos qué es la interculturalidad? Porque hemos tenido a muchísimas profesionistas del ámbito que nos platican de la interculturalidad, pero creo que a veces siempre nos queda como ese sesgo de saber, bueno, y en sí, ¿qué sería la interculturalidad? Bueno, esa es siempre una pregunta difícil, porque algo en lo que no se han puesto de acuerdo los que hablan de la interculturalidad es justamente qué es y cómo se puede definir la interculturalidad. No hay una única definición, ¿no? En realidad hay muchas que hacen diferentes énfasis en ciertos aspectos y no hay como una definición como tal, ¿no? Que digan, todos estamos de acuerdo en que esa es la interculturalidad. Pero en términos generales, lo que podemos decir de la interculturalidad es la forma en cómo se nombra la existencia de diferentes culturas o diferentes pueblos en un país, en este Exacto. caso en México, ¿no? Y el nombrarlos, es decir, el decir que existen, porque eso ha sido también una gran tarea de lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Por muchos años ni siquiera los nombraban, nos nombraban, o mucho menos aparecía, por ejemplo, en la Constitución. Y esa es una parte, podríamos decir, de la interculturalidad, la existencia de y cómo viven estos pueblos indígenas. Comentaba yo en la mañana, ¿no? Que muchas veces la interculturalidad se enfoca a decir, pues ahí están, ¿no? Los pueblos mixtecos, zapotecos, náhuatl, purépecha, etcétera, ¿no? Están ahí y existen y conviven, ¿no? Y pareciera que es algo todo muy pacífico, ¿no? Todos se llevan bien, son pueblos armónicos, nadie se pelea con nadie. Y esa es como podríamos decir, una visión también de la interculturalidad, del nombrarlo como hecho, es decir, que está ahí, que están los pueblos que viven y conviven, ¿no? Como esta idea del diálogo Muy intercultural. superficial, ¿no? Hasta Exacto, cierto muy aspecto. superficial, así como una mirada desde lejos y desde afuera, ¿no? Otra perspectiva de la interculturalidad es justamente que tiene que hacer evidentes estas cuestiones asimétricas entre los pueblos, porque como explicaba, mucho de lo que sucede es que pues, hay racismo, hay discriminación entre pueblos indígenas, por supuesto, entre indígenas no indígenas, indígenas mestizos, y todo esto también se tiene que hacer visible. Y hay otra perspectiva de la interculturalidad que dice, no solamente es decir que están ahí y Ajá. conviven, ¿no? También hay que ser visible estas cuestiones asimétricas de discriminación, de exclusión, que es parte de, ¿no? Y hay otra mirada todavía que es la interculturalidad crítica, ¿no? Que viene parte de esto, que también dice que la interculturalidad, sobre todo pensando en la educación intercultural, no solamente se trata de decir, pues vamos a aprender dos lenguas, ¿no? O vamos a incorporar los saberes comunitarios, o vamos a hablar del diálogo de saberes, ¿no? También hay otra perspectiva que dice que la educación intercultural o la interculturalidad tendría que plantear también cambios estructurales, ¿no? No solamente decir, hay que darles educación intercultural a los pueblos indígenas, sí, pero y sus condiciones de vida y las condiciones más estructurales de acceso, de educación, de salud, de El por economía. qué lo necesitan y para Exacto. qué. Y que no solamente es la educación, es toda la cuestión estructural que hace que los pueblos pues estén en condiciones de pobreza, de marginación, de poca infraestructura, de poco acceso. Entonces también hay que cuestionar eso, no solamente el cómo vivimos, nuestra lengua, nuestra cultura, la educación, sino también las condiciones en las que estamos, ¿no? Porque hay voces que dicen, pues sí, muy bonito es la educación y es muy importante y tiene que estar ahí, pero si el estudiante te llega sin desayunar, si el estudiante no puede, el niño no puede ir al centro de salud porque está enfermo, y a veces poco volteamos a ver Exacto. esas otras condiciones de vida, y la interculturalidad crítica justamente también cuestiona eso, ¿no? Hay que ver también las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes, porque eso también influye en la forma, pues, como pues viven y cómo están percibiendo la educación.
Exactamente. Creo que hemos visto que la interculturalidad se ha romantizado solamente desde un aspecto, pero hay varias cuestiones de las estructuras que con cada año pues van cambiando y van emergiendo, que esto pues hace que sea un concepto todavía muy complejo de entender y que las personas digan, no, pues solamente es indumentaria, lengua, ¿no? Pero creo que pues también incluye, como usted lo mencionaba, como estas condiciones sociales o problemas territoriales, de revitalización, pérdida de la lengua, muchas cosas que dices, bueno, ¿y qué pasó ahí? Y sobre todo, algo muy importante que usted decía, el contexto del estudiante comunitario o rural, que a veces pues no cuenta con las condiciones económicas, nutrimentales, o sea, Ujú. necesarias como todas las demás personas. Y creo que esto no solamente se da en las comunidades, sino también hasta incluso en la ciudad, que tenemos todavía una desigualdad pues muy notable. Y con base en esto, doctor, ¿cómo podríamos o usted cómo podría vincular entonces la interculturalidad con la educación comunitaria? Bueno, mucho de lo que se ha hablado de la educación comunitaria es que la base fundamental es la comunidad. Es decir, la educación comunitaria es este vínculo, o más bien es pensar la educación no como un espacio alejado, no como un espacio ajeno a la vida comunitaria, sino como una extensión de la vida comunitaria, ¿no? Y en términos ya del trabajo, digamos, con estos estudiantes, es pensar que todos los procesos formativos tienen que partir de los conocimientos, las dinámicas, las formas de vida de la comunidad, ¿no? Exacto. Entonces de ahí viene esta perspectiva comunitaria, y que tiene que ser un eje muy importante en la formación en la educación, en esta perspectiva de la educación intercultural. Varios, como que mucho tiempo, de cierto modo, o hay como una más bien no hay mucha claridad entre la perspectiva comunitaria y la perspectiva intercultural, ¿no? De hecho, hay Ajá. gente que lo ocupa Sí, como sinónimos, decir educación intercultural, educación comunitaria, ¿no? Y la educación intercultural, el término intercultural, tiene un proceso más asociado a las luchas de los pueblos indígenas, a la academia y a las políticas públicas que se implementan o se han implementado en México para pensar qué tipo de educación deben de tener los pueblos indígenas, ¿no? Y aquí hay un diálogo entre lo que han exigido los pueblos indígenas en la construcción de programas educativos para los pueblos indígenas, y la forma en que el Estado, ¿no? Como la entidad que da formalmente la educación, lo ha ido construyendo como política pública, ¿no? Entonces tenemos programas de educación intercultural, ok. en educación básica, en educación media superior, en educación superior con las universidades interculturales, y esto es una parte muy importante de la cuestión intercultural, ¿no? Digamos, hay como varias miradas de la cuestión intercultural, y en el ámbito de los pueblos indígenas, pues se ha pensado o se ha ido construyendo la educación intercultural para la recuperación de la lengua, de los saberes, de los conocimientos ancestrales, ¿no? Hay todo un planteamiento, ¿no? De ir recuperando desde la investigación, desde el diálogo, desde trabajar con los abuelos, con las abuelas, con la Exacto. gente, ¿no? Y ahí es una parte importante del planteamiento de la educación intercultural y su base comunitaria, que sería la comunidad. O sea, en este caso entendemos que primero hay que entender la base y posteriormente la interculturalidad. Pues son miradas como distintas, ¿no? Es decir, la interculturalidad como concepto tiene una trayectoria un poco distinta, mientras que la educación comunitaria es entender que la educación debe de partir de la comunidad, ¿no? Y la educación comunitaria es la comunidad como la base fundamental. Y la educación intercultural, teóricamente se ha hablado desde una otra dimensión más académica, más política, más desde el diálogo con el Estado, más ideológico Ok, incluso. muy bien. Ahora, creo que a veces existimos, me incluyo, muchos profesores que pues venimos del contexto urbano y cuando caemos en esta cuestión de adentrarnos a la educación, lo primero que hace pues el sistema pues laboral o educativo en México, en el estado de Oaxaca, es como te vas a una comunidad pues muy recóndita, ¿no? Y entonces dices, bueno, creo que vas con la idea de decir, ¿y qué va a pasar ahí si no estoy en mi contexto o Claro. en mi ambiente? ¿Cuáles son como algunas sugerencias que usted nos podría, aparte de pues, recomendar, creo que libros o textos, de tomar en cuenta al momento de llegar a trabajar una comunidad? O sea, a una profesora o profesor que viene de una urbe
momento de trabajar en comunidad, porque creo que aparte de que nos dicen, pues te vas a tal pueblo a dar clases, jamás nos enseñaron, tal vez en la licenciatura, tienes que también convivir con la comunidad y entender cómo la comunidad tiene esta mirada con la primaria, con la secundaria, con el preescolar, cómo te tienes que involucrar, cuál es el significado de ser un profesor comunitario. Y creo que eso a veces es un sesgo que no existe dentro de un plan de estudios de las carreras como pedagogía, educación, ciencias de la educación, que ofertan muchas universidades. ¿Qué sugerencias nos podría dar Bueno, usted? es algo que platicábamos en la mañana, ¿no? Que muchas de las licenciaturas, educación con perfil hacia la docencia, no integran esta perspectiva intercultural, a pesar de que todo el contexto en Oaxaca, pues es como tú dices, ¿no? Pues Es, me mandan a un telebachillerato hasta una comunidad, sí, ¿no? O me mandan a una primaria a tal comunidad que tal vez la primaria por sí misma puede ser una primaria general, pero está en un pueblo, ¿no? Entonces la dinámica es más comunitaria, es más, digamos, de usos y costumbres, entre comillas, ¿no? Es decir, de todos los elementos culturales. Y allí hay una tarea en términos de los planes de estudio de los programas, ¿no? Yo pienso que tendría que ser un eje transversal en todos los procesos formativos, ¿no? Pensando justamente en que como profesionista puedes ir a una comunidad y trabajar con un contexto, ¿no? Digamos, donde los niños hablan la lengua o no lo hablan, pero siguen existiendo prácticas culturales arraigadas a la comunidad. Y pues ahí, como bien dices, ¿no? Creo que lo primero es justamente cuando vas a una comunidad, ¿no? Pues involucrarte en la dinámica comunitaria. Uno cuando llega a un pueblo, ¿no? Cuando volvemos al pueblo, ¿no? Pues digamos la idea es conocer la dinámica comunitaria, porque cuando hablamos de recuperar los saberes, recuperar la lengua, recuperar la cultura, pues tiene que estar vinculado estrechamente con lo que hace el pueblo. Es exacto. decir, ¿cómo vas a incorporar los saberes locales a tu clase o a tu planeación si no vas y conoces a la gente, si no platicas con la gente, si no sabes cuándo se siembra, si no sabes cuándo se cosecha, si no sabes cómo se hace la fiesta del pueblo, cómo se organiza? Entonces, una tarea fundamental de los que, digamos, se dedican a la docencia en contextos como tú lo planteas, es la parte de la investigación, que es muy Ah, importante, ¿no? O sea, una tarea central en el trabajo docente es investigar, ¿no? Es reconstruir, construir, conocer la historia local, sobre todo si no eres de ahí, ¿no? Entonces, platicar con la gente, escuchar con la gente, ir a estas prácticas. Y sé que esto es difícil porque muchos, por ejemplo, como tú dices, que no son del pueblo, ¿no? Pues tienen que volver el viernes a su casa, ¿no? Y tienen que ir a ver a su familia también y solamente vienen de lunes a viernes en horas laborales, ¿no? Porque también tienen otras exacto, dinámicas. O sea, sí, es difícil, no es como que diga, ah, no, pues todos vayamos al pueblo y vivamos y convivamos, ¿no? Aunque no sean del pueblo, porque sé que también tienen sus propias tareas familiares, ¿no? es, Pero creo que es importante salirse del aula y dialogar con la gente, ¿no? Y sacar esta idea que te decían de solo la escuela en el aula, ¿no? Sino que en la escuela sea una extensión de la comunidad y pues nos implica como docentes pues conocer a esa comunidad, ¿no? Platicar con la gente, dialogar con la gente, conocer, involucrarnos, no estar ajenos a o no tenerle miedo a la vida comunitaria, porque muchos como que dicen, no, pues yo no quiero ir, no sé qué pasa, no sé qué me van a decir, no sé cómo me van a sí, ver, y es parte de la experiencia, sobre todo si estamos en estas dinámicas comunitarias, conocer, aprender, platicar, escuchar, que es muy importante y es difícil, escuchar a la gente, escuchar a la comunidad, para que esos elementos nos puedan, digamos, dar pues insumos, ¿no? Conocimientos para. Y creo que algo importante también es eh, dejar o quitarnos la idea que muchas veces van hacia dos vertientes, ¿no? O se romantiza la comunidad o exacto, se ve como el lado negativo de la comunidad. Por eso decía, entre comillas, usos y costumbres, porque luego la gente dice, no, pues allá los abusos y costumbres, ¿no? exacto. Y muchos que son de la ciudad Sí, como que dicen, no, es que aquí son muy estrictos, aquí hay muchas normas, aquí encarcelan, aquí no. Hay como una idea también un poco negativa de la vida comunitaria y eso creo que hay que trabajarla
pero también puede haber una idea muy romantizada, ¿no? De Exacto. la comunidad, no, es que ahí todos son buenos, todos se llevan, todo. Y realmente la comunidad, como cualquier otra comunidad, pues tiene sus propias dinámicas en todos los términos económicos, sociales, culturales, políticos, y ahí hay que ser muy conscientes de que es una comunidad con todas sus diferencias, con todos sus matices como cualquier otra, ¿no? Y que pues tendríamos que ser muy conscientes de esos Exacto. elementos y no caer ni en uno ni en otro, ¿no? Sino que ir con una sí perspectiva de apertura, de aprendizaje, de diálogo, de conocer. Entonces creo que Equilibrada, es ¿no? equilibrada, ¿no? Ni uno ni muy, decir, ay, sí, todos son buenos y todos son, que se llevan todos muy bien, pero tampoco la idea muy satanizada o muy sí, es que ahí hacen muy feo, ¿no? Entonces hay que tratar de Sí, escuchar, por eso sí es muy importante escuchar y dialogar con la gente, porque creo que pocas veces lo hacemos. exacto. Entonces, usted, ya para terminar esa entrevista, doctor, ¿cuál es o qué es lo que usted incentiva en sus estudiantes? ¿El escucha o qué es lo más importante que usted dice, yo sé que ellos aprendieron cuando ya desarrollé en ellos esto? Bueno, yo creo que es importante, bueno, varias cosas, ¿no? El Sí, escuchar, por supuesto que es muy importante, algo que creo que hemos dejado de ser es escuchar a la gente, sentarnos y platicar con la gente, escuchar a la gente. Eso creo que es importante, pero también hay que aprender otras habilidades de documentar, de sistematizar, de investigar. Todo eso es una tarea muy importante sí, que tenemos que hacer, ¿no? De involucrarnos. Ese de involucrarnos a veces suena muy fácil, pero es muy difícil. O sí, sea, yo creo que hay mucha gente que le teme el ir a lo desconocido, el hablar con alguien que no conoce. Y muchos de mis estudiantes les digo, vamos a ir a práctica de campo, por ejemplo, y vamos a platicar con quien sea, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de diálogo. Y muchos, la verdad es que les sí, cuesta mucho abrirse a platicar con la gente, a escuchar a la gente. Y creo que eso es muy importante, ¿no? El trabajar estas partes de la investigación, la comunicación. comunicación y bueno, cosas más específicas que tienen que ver con la sistematización, la incorporación de saberes, el ocupar estos elementos en la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Y que pues es difícil, ¿no? Porque sobre todo si vienen de la ciudad y apenas se están familiarizando. Y sé que también muchos que vienen de la ciudad a una comunidad también están buscando constantemente cómo volver más cerca Exacto, de su lugar de origen. Entonces es un desafío muy importante en términos de pensar la educación comunitaria para personas que tal vez no sean de la comunidad, pero también, aunque seamos de la comunidad, también implica otro tipo de exacto. desafíos en términos pedagógicos, incluso en términos metodológicos de cómo hacer eso, que tal vez sí tengo los conocimientos, ¿no? De mi lengua, mi cultura, de mis tradiciones, pero cómo lo incorporo en el aula, cómo lo integro en mi planeación, cómo lo trabajo con mis estudiantes. Y ahí también, por supuesto, hay mucho que pensar, que hacer y que reflexionar. Exacto. Pues creo que es muy interesante, es muy extenso también hablar en muy poco tiempo sobre estos temas como la interculturalidad y la educación comunitaria. Y pues agradecemos a nombre de Cosmovisión en Acción por la visita del doctor Telmo. Nos vemos en otra emisión. Recuerden que aquí estamos para más temas educativos. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias.